solamente ministrándole al espíritu. Así que de esta forma, cuerpo, alma y espíritu van a ser ministrados, ¿de acuerdo? Por eso vamos a empezar con una extraordinaria conferencia que se llama Medicina y Salud según la Biblia. Uy, qué rico me puede servir. Gracias. Esta fotografía es la fotografía del río Jordán. Recordemos que en Segunda de Reyes 5:10, Eliseo le dijo a Naamán, que estaba leproso, que fuera y se bañara en las aguas del río Jordán y quedaría limpio. Y el río Jordán, aún en Israel, tiene la connotación de sanidad. Y mucha gente, la gran cantidad de peregrinos que van a Israel, van con ánimo de bañarse en las aguas del río Jordán para recibir sanidad. La medicina, como toda ciencia, o como la mayoría de las ciencias, no reconoce a Dios como Dios. Es tonta. Y tiene un Dios, el Dios de la medicina, llamado Asclepio en griego, que es el mismo Esculapio en latín, que es el hijo de Apolos y Coronis. Y el bastón de Asclepio o Esculapio fue desde el año 800 antes de Cristo el símbolo de la medicina. Una vara con una serpiente enrollada, que nos recuerda mucho el pasaje de Números 21, 8 a 9 en Edom, donde el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, caminando en el desierto, y allí en Edom salieron una gran cantidad de culebras. Moisés oró al Señor y el Señor le dijo que hiciera un palo, un asta, y que colocara allí en bronce una serpiente, y que le dijera a cada persona que fuera mordido que mirara, y que el que mirara hacia esa asta rogando sanidad sería sano. Esa es una asta que representa al Señor Jesucristo en la cruz, porque cuando miramos al Señor Jesucristo en la cruz somos sanos, porque Él es la sanidad. Pero pasado el tiempo, el médico de Enrique VII se equivocó y le dijo a Enrique VII que el símbolo de la medicina era con no una sino dos serpientes y un cuerpo alado. Esto es el caduceo, y desde 1902 es el símbolo oficial. Pero ese no es el bastón de Esculapio, que es el dios de la medicina. Ese es el bastón de Hermes en griego, que en latín es Mercurio, hijos de Zeus y Maya, que es el dios mensajero y dios del comercio. Ustedes dos niños debieran pasarse aquí cerquita. ¿Ven? Además, serán benditos entre todas las mujeres. Pero les da miedo. Y nos preguntamos, ¿qué relación puede haber entre la medicina, la salud y la Biblia? Y la relación es demasiado grande. Dice Primera de Corintios 3:16, y lo voy a leer en la versión en traducción en lenguaje actual, TLA, y dice así: ¿acaso no saben ustedes que son un templo de Dios
y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Acaso no lo saben o sí lo saben? Y continúa diciendo, Primera de Corintios 3:17, ustedes son el templo santo de Dios, y a cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Todas lo vamos a leer desde a cualquiera en voz alta. Mujeres, Primera de Corintios 3:16 y 17 nos está enseñando que yo, que tú, somos un templo donde vive Dios. Dios no vive en una casa como antes vivía. Cuando nos reunimos en un salón como este o en la iglesia, ese no es el templo. El templo eres tú, el templo soy yo. Y en la reunión de estos templos lo que se hace en la iglesia. Y fíjense bien lo que dice, cualquiera que destruya su templo. ¿Cuál es el templo? Mi cuerpo. Y lo vas a repetir, mi cuerpo es el templo de Dios. Y fíjense bien que dice, a cualquiera que lo destruya, yo también lo destruiré. ¿Cómo destruimos ese cuerpo? Lo destruimos cuando le permitimos al cuerpo enfermar. Lo destruimos cuando hacemos cosas que atentan contra la salud de ese cuerpo. Por eso es un tema bíblico y demasiado importante ministrar el templo. Tú no eres el cuerpo, pero tú vives en el cuerpo. Tú eres el alma y el espíritu que viven en una casa, y esa casa se llama cuerpo. Y esa casa tienes que cuidarla porque tienes que darle cuenta de ella al Señor. Amén. Dice Primera de Corintios 6:19. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Cómo es esto de importante, sobre todo para los jóvenes? Enseñarle a nuestra juventud que ellos no son los dueños de su cuerpo. ¿Con cuánta frecuencia los jóvenes expresan, yo hago lo que quiera con mi cuerpo porque es mío? Me puse areticos. Ponerse areticos no es malo, pero debes decirle, le preguntaste al dueño de tu cuerpo si él quiere que te lo pongas. Me voy a mandar a hacer un tatuaje. No le digas no, porque tú no eres la dueña del cuerpo de tu hijo o de tu hija. Dile, llévalo a esto y hazlo leer. Y dile, no te olvides que tienes un dueño. Ya le preguntaste a ese dueño si él permite que te hagas el tatuaje. Porque es que yo puedo hacer con este salón lo que se me dé la gana, pero los dueños me lo permitirán. Y si no me lo permiten, yo tengo que pagar por lo que yo hice. De pronto yo digo, no me agradan las paredes, túmbenlas para que quede esto más abierto. Pero yo no soy la dueña de esto. Igual es con nuestro cuerpo, y es muy importante, sobre todo con los jóvenes. En vez de ponerte a pelear con los jóvenes, simplemente hazles leer
este versículo y después con sonrisa le dices, pregúntale al dueño. Si el dueño te da permiso, haz con él. Me voy a emborrachar, dice el marido. Mijo, ¿has leído 1 Corintios 6:19? Si el dueño de tu cuerpo te da permiso de irte a emborrachar, hazlo. ¿Quién soy yo para decirte que no? Pero pregúntale primero. En vez de pelear, podemos utilizar con amor la Biblia para hacer ver algunas cosas o muchas que están mal. Amén. Dice 1 Corintios 6:20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Para qué es nuestro cuerpo, mujeres? Para honrar y para agradar a Dios. Cuando tú te vistas, pregúntale al Señor, ¿te honro y te agrado con este vestido? Si tú le honras, póntelo. Pero si tú ves que Él te dice, porque Él te habla y te dice, nanay, nanay, estás mostrando las Marías y esas son para mí y para tu marido, entonces no lo estás honrando, no lo estás agradando. Cada vez que tú quieras hacer algo con tu cuerpo, pregúntate si eso honra y agrada a Dios. Y si lo honra y lo agrada, si comer y estar obesa honra y agrada a Dios, hazlo. Pero mucho cuidado con no ir a hacer algo que al Señor le desagrade. Amén. Continuamos. ¿Cómo vamos a honrar y agradar a Dios con nuestro cuerpo? Pues cuidándolo. Esa es la única forma de poder honrar y agradar a Dios. Cuidando la casa, el templo, que es de Él, no tuyo. No es mi cuerpo, es el cuerpo del Señor. Te preguntarás, ¿cómo puedo cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:18, no tengan relaciones sexuales prohibidas, porque ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Todos los pecados le hacen daño al cuerpo, pero el que más le hace daño son las relaciones sexuales prohibidas. ¿Y cuáles son las relaciones sexuales prohibidas? Son 3 grupos de relaciones sexuales prohibidas. Primer grupo, la fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es la búsqueda de la satisfacción sexual por fuera del matrimonio. Todo aquello que tú hagas para tener satisfacción sexual que no sea dentro del matrimonio se llama fornicación y es una relación sexual prohibida. ¿Como cuáles? Como la masturbación. La masturbación es la relación entre una señora que se llama mano y un señor que son los genitales. O entre un aparato, cuando usan aparato, y los genitales. Así que la masturbación es una fornicación y es una relación sexual prohibida. Otra relación sexual prohibida son las relaciones antes del matrimonio. Pero es que todo el mundo lo hace. Pero si todo el mundo hace lo indebido, tú eres la hija de Dios
y tú no tienes por qué hacerlo. Jóvenes, porque aquí veo jovencitas y algunos niños jóvenes. Jóvenes, cuando ustedes reciben al Señor como su Señor y Salvador, ustedes le dicen: tú eres de ahora en adelante mi dueño, mi Señor y mi Dios. Cuando tú le dices eso, tú estás aceptando las reglas que Dios te da. Tú no puedes decir soy colombiano y no cumplir la Constitución. Puede que algunas partes de la Constitución de Colombia no te agraden, pero tienes obligación. Si eres colombiano o vives en Colombia, tienes obligación de respetarla. Cuando tú dices ser cristiano, cuando tú dices Dios es mi dueño, tú tienes que respetar la Constitución de Dios, no la Constitución del mundo. La Constitución de Dios dice no a las relaciones sexuales antes del matrimonio. La Constitución del mundo dice sí a las relaciones antes del matrimonio. Si eres del mundo, vive como el mundo. Pero si eres de Dios, vive según la Constitución de Dios. ¡Amén! Otra relación sexual prohibida que está dentro de la fornicación es el adulterio. Es que a veces creemos que fornicación es solamente los solteros. Fornicación también es el adulterio, que es la relación sexual con otra persona que no es tu pareja, que no es tu esposo o tu esposa. Eso es adulterio. Y este es el primer grupo de relaciones prohibidas. Pero ahí dentro de la fornicación olvidé anotar algo que quiero que me entiendan, sobre todo los jóvenes. Me agrada ver tantos jóvenes. Otra fornicación son los besos en la boca. Los besos en la boca son para los casados. ¿Por qué son para los casados? Porque, jovencitas y jovencitos, mírenme bien, lo que se hace aquí, se siente allí. ¿Por qué tantas parejas de novios terminan en relaciones sexuales? Porque empiezan con besos en la boca. Los besos en la boca producen unas sustancias, unas endorfinas que van a excitar los genitales, que hacen que al chico se le pare el pene y que a la chica su clítoris también se le pare y que empiecen las secreciones. Y terminan en lo que no deben terminar. Por eso, para evitar relaciones sexuales antes del matrimonio, es recomendable enseñarle a los jóvenes que no se den besos en la boca, porque los pueden llevar a tener relaciones. En cambio, mujeres, la mayoría somos mujeres casadas, pero yo no sé qué pasa. Cuando se casan, la mayoría dejan de darse besos cuando no hay nada más rico. Hay parejas que viven como hermanitos, pero uno no se casa para vivir como hermanito, sino para tener unas deliciosas relaciones sexuales. Y parte de la excitación para darle al marido todo eso rico que él quiere
son los besos en la boca. Entonces fíjense cómo a veces cambiamos y tergiversamos las cosas. Más adelante no me han invitado a dictar un curso de parejas, ¿no? Uy, yo les enseño cosas ricas. ¿Cómo, cuándo deben hacerlas? Pero ricas. Segundo grupo de relaciones sexuales prohibidas. Otro grupo de relaciones sexuales prohibidas son las relaciones con el mismo sexo, el homosexualismo y el lesbianismo. Estamos en una época en que se están aceptando los matrimonios homosexuales. Pero es que o tú eres del mundo y entonces apruébalos, o tú eres de Dios y la constitución de Dios, que se llama Biblia, dice no a las relaciones sexuales con el mismo sexo, y está en Romanos 1 y 2, y dice no a esas relaciones. No es juzgar ni estar en contra de los homosexuales o las lesbianas. Dios ama al pecador, pero Dios no aprueba el pecado y las relaciones sexuales con el mismo sexo no son parte de la constitución de Dios. Amén. También dicto una conferencia sobre homosexualismo. Eso para otro día. Y otro grupo de relaciones sexuales prohibidas es el bestialismo, que es la relación con animales, que aunque a uno le parezca algo grotesco, desafortunadamente en nuestra patria se ve con alguna frecuencia. Entonces dijimos, ¿cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo? En primer lugar, no teniendo relaciones sexuales prohibidas. Pero también honramos a Dios con nuestro cuerpo, evitando enfermar, o sea, con la medicina preventiva. También, si ya enfermamos, procurando la sanidad física, mental y espiritual, tanto a través de la oración como a través de la ayuda de profesionales idóneos. Cuando tú no has enfermado, busca todos los mecanismos para evitar enfermar. Pero si ya enfermaste, ya sea mental, espiritual o físicamente, busca el profesional adecuado. Si el que está enfermo es tu cuerpo, ve al médico, porque el médico es un obrero que trabaja en el cuerpo de los humanos. Pero si tu enfermedad es del alma, por las emociones, por los sentimientos, por depresión, ve entonces a un psicólogo o a una psicóloga cristianos para que ellos te traten el problema del alma y ayúdate de tu pastor o de tu pastora. Y si tu problema es espiritual, es tu pastor o tu pastora quien debe ayudarte. Pero siempre hay el profesional adecuado para que te ayude. La Organización Mundial de la Salud dice que salud es el completo bienestar físico, mental y social de una persona. Y ahora, a raíz de muchos estudios y de demostrarles que era importante, desde hace ya 10 años, en la definición de salud, la Organización Mundial agregó bienestar espiritual. Esta es una obra de trabajo que yo hice hasta que logré que mundialmente fuera reconocido.
bienestar espiritual en cualquier religión, pero es parte de la salud física de una persona el que tenga bienestar espiritual, con mayor razón para nosotros los cristianos. Nos preguntamos por qué enfermamos, y enfermamos por muchas causas, por accidentes, por enfermedades genéticas hereditarias, por descuido en nuestra salud y por otros motivos. Y básicamente estos son los 4 puntos que vamos hoy a estudiar. El primer punto es muy corto, no me voy a detener en los accidentes. La mayoría de los accidentes son prevenibles y hay otros que son fortuitos, como las bombas, los terremotos, los tsunamis, lo que pasó con las Torres Gemelas. Esos son accidentes que no se pueden prevenir. Pero pasamos al segundo punto, que son las enfermedades genéticas o hereditarias. Yo recibí al Señor por convicción. No lo recibí como la mayor parte a través de algún problema ni por herencia. Por eso, una vez que recibí al Señor, lo primero que hice fue decirle: me vas a tener que perdonar, porque hasta que yo no me convenza que tú sí eres el Dios que yo debo seguir, de pronto no te sigo. Hasta que esté convencida, te voy a seguir. Antes, tal vez no. Y una de las cosas que yo me decía en el inicio de mi vida cristiana y como científica es: ¿qué tan responsable es Dios de las enfermedades genéticas? Hacía poco había recibido al Señor, cuando en la iglesia el pastor presentó a un niño con labio leporino, con hendidura del paladar hasta atrás, como hijo de Dios, y dijo que Dios se había glorificado permitiéndole eso. Y yo le dije: Señor, si tú dices que somos hechos a tu imagen y semejanza, tú eres boqueto. Dije: perdóname, tal vez a ti te guste, a mí no. Y a mí no me parece que esto esté bien. Otro día presentaron a una niña que había nacido con síndrome de Down. Ya tenía 2 años y se la presentaron al Señor. Y yo le decía: Señor, ¿y tú también tienes retraso mental? Y entonces empecé a cuestionarme el porqué de las enfermedades genéticas. Porque si Dios se glorifica en hacer personas con problemas mentales y físicos, ese no es mi Dios. Porque el Dios que la Biblia nos revela es un Dios lleno de sanidad. Por eso despertó mi curiosidad y me uní con mi gran amigo, el genetista, el doctor Yunis, y le dije: yo quiero estudiar esto. Y entre los dos duramos más de 5 años estudiando las enfermedades genéticas, de dónde vienen, para ver la responsabilidad de Dios. Y tenemos un manual de genética que lo siguen en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional y también en la Facultad de los Andes en la carrera de Medicina. Y lo que les voy a enseñar tan rápido es el producto de muchas horas y años de estudio para que ustedes en 5 minutos ya lo aprendan. ¿Qué es una enfermedad genética o hereditaria? Una enfermedad genética o hereditaria es un daño en la información genética causada por diferentes factores.
Los genes son la unidad de material hereditario que existe en los cromosomas. Y hay genes dominantes y hay genes recesivos. Yo necesito que todos, todas, pero especialmente los y las jóvenes que aún piensan tener hijos, pongan demasiada atención en lo que les voy a explicar, porque hay forma de evitar que nuestros hijos nazcan con enfermedades genéticas. Por otro lado, hoy el Señor te va a revelar el porqué de algunas enfermedades genéticas que tal vez tú tienes, diabetes, artritis, otras enfermedades, o el porqué de alguna o varias enfermedades genéticas en tus hijos o en personas que conoces. Hoy lo vas a entender para que veas que no es culpa de Dios, sino culpa de nosotros los humanos. Todos los humanos estamos conformados por 46 cromosomas. Cuando un niño, una niña es concebido, recibe 23 genes, 23 cromosomas que vienen de la mamá y 23 cromosomas que vienen del papá. Los 46 cromosomas son los que van a conformar a un bebé. Y cada cromosoma contiene muchos genes. En la parte genética sexual, las mujeres solamente tenemos cromosoma X. Si un óvulo es fecundado, es fertilizado por un espermatozoide que contiene un cromosoma sexual Y, la unión XY da como resultado un varón. Pero si el cromosoma sexual del hombre era X, la unión XX da una mujer. O sea, son los hombres, no las mujeres, las que determinan el sexo. Son los hombres los que en un momento no pueden tener sino hijos hombres o tener solamente hijas mujeres. Ellos son los que determinan el sexo. Los genes, que son las unidades de material genético que están en los cromosomas, generalmente son dominantes aquellas unidades de material genético que están sanas. O sea, los genes dominantes por lo general son fuertes y son saludables, mientras que hay unos genes recesivos. ¿Cómo se producen los genes recesivos? Por alteración metabólica debido a diferentes problemas del cuerpo. Los genes recesivos son el producto de mala alimentación, el producto de borracheras, el producto del cigarrillo, el producto de las gripas, el producto de las diferentes enfermedades que van dañando a los genes dominantes y se van produciendo los genes recesivos, que por lo general son genes con alguna alteración. ¿Hasta ahí estamos entendiéndolo? Normalmente, mujeres y especialmente jóvenes, los genes dominantes
son los que van a llevar la información genética al nuevo ser. Normalmente. Por ejemplo, es muy probable que Dios, cuando creó a Adán y creó a Eva, ellos solamente debían tener genes dominantes. ¿Por qué no genes recesivos? Porque todo lo que Dios hace es perfecto y Dios hizo a un hombre y a una mujer en perfección. Pero ellos y todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros, con nuestro mal vivir, fuimos creando los genes recesivos. Las enfermedades genéticas se producen cuando genes recesivos, que ya dijimos que son genes por lo general enfermos, por alguna circunstancia se transforman en dominantes por un corto tiempo y preciso en el tiempo en que un gen recesivo enfermo se transformó en dominante, fue que quedaste en embarazo y ese bebé va a tener problemas de enfermedades genéticas. Y ahora vamos a mirar cuáles son esas circunstancias. Porque existen circunstancias que permiten temporal o permanentemente que un gen recesivo se vuelva o se comporte como si fuera dominante. Hasta aquí más o menos les está quedando claro el concepto, porque ya vamos a entrar en la parte práctica para enseñar cuáles son esas circunstancias. Causas frecuentes de daño genético, y vamos a entender muchas cosas de nuestra vida y de las personas que viven a nuestro alrededor. 1. El cigarrillo. Cuando una persona fuma, hombre o mujer, recordemos primero que todo, un hijo lo hace papá y mamá. No lo hace solamente la mujer, ni lo hace solamente el hombre. Lo hacen los dos. El cigarrillo, tanto al hombre como a la mujer, y estoy hablando del cigarrillo corriente, transforma los genes, algunos genes dominantes, recesivos, los transforma en dominantes por un tiempo. Y recordemos una vez más, los genes recesivos son genes que transmiten enfermedad. Y un gen recesivo que por causa de la nicotina se ha transformado en dominante, vuelve a transformarse en recesivo después de un periodo mínimo de 6 meses de haber dejado de fumar. Eso quiere decir que si aquellas enfermedades, como la del labio leporino, quieres evitarla en tu hijo, tanto papá como mamá deben dejar de fumar por lo menos 6 meses antes de concebir el hijo. No es que cuando ya llegó a la primera consulta el médico le dice: jovencita, como estás embarazada ya no debes fumar. ¿Ya para qué? Dijo la lora. Ya el daño ya está hecho. Entonces están entendiendo que no es que Dios quiso hacer a un niño deforme, sino que nosotros irresponsablemente lo formamos mal por no tener en cuenta estas cosas. Entonces ya ven, y el cigarrillo, no solamente el labio leporino, son un montón de enfermedades las que
produce por cambio en los genes. El alcohol, y aquí podemos caber muchas de nosotras. Una borrachera, no una copa de vino, porque es que a veces, ni una cerveza, porque es que a veces somos para el otro lado y somos fanáticos. La borrachera es un estado donde la cantidad de alcohol no la puede metabolizar el hígado y entonces produce trastornos del comportamiento y trastornos orgánicos. Una borrachera, yo no estoy hablando siquiera de un montón, una borrachera hace que genes recesivos enfermos se transformen en dominantes y vuelve a cambiarse la situación hasta pasados 3 meses después de la borrachera. De pronto, aquí en Colombia, sobre todo nuestra generación, la mayoría pudo haber sido gestada durante la borrachera de un papá, porque los hombres cuando están borrachos es cuando más llegan a pedir relaciones sexuales. Niñas y niños que pueden aún tener hijos. Cuando tu pareja llegue borracho a buscar una relación sexual, tu marido llegue a pedirte una relación sexual, con amor le dices no, o por lo menos le forras el pene con un buen condón, pero te evitas un embarazo, porque un niño o una niña concebido bajo la acción de una borrachera, en algún momento de su vida, chiquito, adolescente, grande o anciano, va a desarrollar una enfermedad genética, hipertensión, diabetes, artritis y un jurgo de enfermedades, lupus, un jurgo de enfermedades genéticas que son debidas a esto. ¿Estamos comprendiendo? Las sustancias psicoactivas, y esto es muy importante que las pastoras lo aprendan todo esto para que lo enseñen en sus iglesias. Los jóvenes a veces dicen, yo fumo y ¿qué? Es mi cuerpo. Pues ni es tu cuerpo y debes tener cuidado. Con alguna frecuencia en las iglesias se tratan jóvenes drogadictos que se rehabilitan, ¡qué bueno! Pero que en su rehabilitación se casan y queda la esposa, la pareja queda embarazada. Las sustancias psicoactivas son la causa de una cantidad innumerable de enfermedades genéticas, porque los genes recesivos se vuelven dominantes, pero esta situación se revierte no antes de 1 año de haber dejado la drogadicción. Así que un joven, hombre o mujer, que haya estado metido en las drogas, qué bueno que logró salir de ellas por la misericordia del Señor. Pero hay que ayudarle y enseñarle que por lo menos, mínimo, 1 año después de haber dejado por completo las drogas, no debe buscar embarazo, porque va a tener un hijo o una hija que tarde o temprano va a tener problemas de salud debido a esto. Estamos comprendiendo que la culpa no es de Dios, sino que la culpa es nuestra. Estamos comprendiendo que cuando un niño nace mal,
No es porque Dios quiso que así naciera, sino que por nuestra irresponsabilidad o porque no sabíamos, permitimos una gestación cuando no se debía permitir. Pero miren, mujeres, hay algunos medicamentos, no todos, gracias a Dios. Por ejemplo, los medicamentos para la diabetes no producen problema. Los medicamentos para la hipertensión no producen problema. Los medicamentos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los antibióticos no producen problemas. Hay unos que sí, las quinolonas, pero son algunos. Pero en cambio hay algunos medicamentos muy sencillos que sí producen problemas. ¿Quién de nosotras no ha tomado algo para la gripa? Resulta que cuando tú te tomas un medicamento antigripal, en tableta, en cápsula, en polvo, en lo que sea, el antigripal trae una sustancia y esa sustancia produce un trastorno en los genes que cambia durante una semana. Con esto lo que te quiero decir es, si a ti te da gripa, toma antigripal, pero por lo menos hasta una semana después de haber terminado el antigripal, evita quedar en embarazo para no ir a tener trastornos genéticos. ¿Estamos aprendiendo? Así hay algunos medicamentos, no solamente los antigripales, algunos que producen problemas. La quimioterapia y la radioterapia. Una mujer o un chico que sufre un cáncer no está condenado a no poder tener hijos nunca. Puede tenerlos, pero debe evitar un embarazo hasta 6 meses después de que se termina la quimioterapia o la radioterapia. Las enfermedades activas. Cuando tú tengas una enfermedad, así sea una infección de garganta, una enfermedad que está activa, teniendo la enfermedad activa, debes evitar quedar en embarazo y debes buscar el embarazo cuando ya no la tengas. La edad de la pareja. Tenemos la idea de que la edad de la pareja depende de las mujeres y que una mujer de más de tantos años no debe tener hijos. Eso es y no es cierto, porque es que un niño se hace, papá y mamá lo hacen, no lo hace solamente la mujer. Por eso hay que sumar la edad del uno con la edad del otro. Una mujer de 45 años casada con un hombre de 40 están en una edad que no tiene problema. Pero si esa misma mujer de 45 está casada con uno de 50, se pasa la edad y puede tener problemas. Entonces fíjese que no depende de la edad de la mujer, siempre y cuando la mujer esté ovulando, porque hay mujeres que a los 40 años ya no están ovulando, pues no pueden quedar en embarazo. ¿Eso queda claro? Entonces, la edad ideal es que sumados los dos, él y yo, no superemos los 85 años de edad. Por debajo y hasta los 85 años de edad, silencio, el riesgo de tener un niño con anormalidades es pequeño. Se puede tener, yo he visto parejas donde él tiene 25 años y ella tiene 20 o 22 y han tenido niño con síndrome de Down. Pero eso es raro. Eso no da sino en un 5% de los casos. Y un 5% de los casos
le puede suceder a cualquier pareja menor de 85 años. Pero miren, ese 5% de riesgo se sube a un 15% cuando la pareja, sumados los dos, está entre 85 y 90 años. Se sube de un 15% a un 25% cuando está entre los 90 y los 100 años. Y se sube de un 25 a un 60% cuando los dos superan la suma de los dos 100 años. Un viejito de 70 con una niña de 35. Que se puede, pues claro, para eso están lo que yo les enseño en el curso de parejas, para eso están esos medicamentos. Y se puede, pero van a tener niños con problemas. Estamos aprendiendo. Y hay otros factores como las radiaciones, como lo que sucedió en Hiroshima. Con esto quiero dejarles a ustedes claro que hay una responsabilidad muy grande para concebir un hijo. Que concebir un hijo no es simplemente acostarme con la pareja, sino que concebir un hijo requiere que se haga una planificación para quedar en embarazo en el momento oportuno. Y se puede evitar hijos que tengan enfermedades genéticas. ¿Hemos aprendido? ¿Les ha agradado aprender esto? Entonces, a partir de hoy, cuando veamos a alguien con una enfermedad genética, ya sabemos que algo sucedió con sus padres, con sus abuelos, y que él es el resultado de ello. El que nace con la enfermedad genética no tiene la culpa. Si tú eres diabética, no tienes la culpa de ser diabética, a menos que seas diabética por obesidad, que es distinto. Pero si eres hipertensa, no tienes la culpa, pero ya entiendes que la culpa la tuvieron tus antepasados y no Dios. Para que no vuelvas a decir, Dios me hizo hipertensa. Te hicieron hipertensa tu papá y tu mamá. Dios me dio la diabetes. Dios me dio la artritis. Dios permite, pero Dios no te da cosas malas, porque la Biblia, que es su palabra, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hemos hablado del punto de las enfermedades genéticas, que tanto tiempo nos costó estudiarlas y ustedes la aprendieron en un momentico. ¿Ya la aprendieron? Bendito sea. Vamos a pasar al tercer punto, y es: enfermamos por descuido en nuestra salud. Este sí es un punto un tanto largo, porque aquí vamos a ver varios ítems. Enfermamos por descuido en nuestra salud. ¿Cuándo hay descuido en nuestra salud? En muchas oportunidades. Hay descuido cuando no realizamos medicina preventiva, cuando nos falta el ejercicio, cuando hay exceso en el comer o el beber, cuando no consumimos comidas balanceadas, cuando no descansamos, cuando estando enfermas no procuramos la asistencia médica o no seguimos las indicaciones que nos dé el médico, y cuando ignoramos procesos fisiológicos que son normales y que creemos que son enfermedad. Vamos a desarrollar estos 7 puntos. La medicina preventiva. La diferencia posible
entre este señor vigoroso y este de la misma edad, que ya está como si fuera un viejito, posiblemente es su hígado, porque él esté enfermo. La detección temprana de riesgos, mujeres, nos ayuda a prevenir enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión, cuando se detecta, recién que se detecta, se puede curar. Lo mismo las hiperlipidemias, el colesterol o los triglicéridos altos, cuando se detectan, recién empiezan, se pueden curar. Lo mismo la diabetes, lo mismo el cáncer. La mayoría, el 98% de los cánceres de cualquier parte del cuerpo son curables en su fase 1, o sea, recién que se detectan. Las enfermedades cardiovasculares y otras. Por eso, la importancia, mujeres, de entender que el cuerpo es el templo donde vive Dios. Que el cuerpo no es mío, sino es de Dios. Que yo debo estar pendiente de él y que por lo menos, si soy una persona sana, al menos una vez al año debo ir a que el médico me haga exámenes y a que me haga una muy buena valoración para detectar riesgos tempranos y evitarme enfermedades futuras. Amén. Sin embargo, pasa un año y pasan 2 y pasan 3 y pasan varios y no vamos al médico porque nos da pereza hacerlo. La mayoría tienen EPS y aunque sea todo un proceso conseguir una cita, ustedes deben obligar al sistema de salud donde están a que anualmente las vea un médico, un internista, a que les pida exámenes de sangre, de todo para detectar enfermedades, a que las vea un ginecólogo para que les haga revisión de sus senos y de su útero. Al menos eso deben hacerlo una vez al año. Así sea difícil y engorroso hacerlo. Cuando a ustedes les da pereza, el único que sale ganando es el sistema de salud, que sabe que poniendo peros y poniendo trabas, las personas desisten de ir y ellos son los que ganan más dinero.